Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo y doy gracias a Dios de poder compartir con ustedes este día a través de estos medios y aprender juntos acerca de nuestra fe, ya que es una gran bendición el poder compartir, el poder experimentar pues esta fe y crecer en ella y dar respuesta de lo que Dios nos pide. Y es precisamente lo que vamos a meditar, el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica número por número. Ya llevamos algo caminado. En la primera parte, que es el creo, creemos, o sea, la profesión de fe, estamos en la primera sección. Recuerden que cada parte, son 4 grandes partes, cada parte tiene 2 secciones. Estamos en la primera sección, creo, creemos. Vimos el capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Luego el capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Y estamos leyendo todos estos números. Y el capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. ¿Qué es el capítulo primero? En pocas palabras, el esfuerzo del hombre por tratar de alcanzar a la divinidad. ¿Sí? Lo descubre a través de la creación, lo descubre a través de muchas cosas, pero nunca de la manera como lo conoceríamos cuando Él se revela. Entonces, el primer capítulo nos habla de esto. Segundo capítulo nos habla ya de cómo Dios sale al encuentro, la revelación. Aquí hablamos de la Biblia, hablamos de la tradición. Y ya que Dios se revela, viene el capítulo tercero, la respuesta del hombre a esta revelación, que es la fe. Por eso, el capítulo tercero es la respuesta del hombre a Dios. Y estábamos viendo el artículo 1, creo, la obediencia de la fe. Número 2, Romano, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Número 3, Romano, las características de la fe. Y el artículo 2, creemos. Habíamos visto este artículo 2, el número 166, 167. Y vamos ahorita a empezar el número 1, Romano. Mira, Señor, la fe de tu iglesia. Es lo que vamos ahorita a compartir con ustedes, leyendo número por número y aprendiendo juntos, porque no crean que yo me la sé de todas, al contrario, yo aprendo junto con ustedes. Yo leo y medito con ustedes y aprendemos, y creo que es algo hermoso, ¿no les parece? Bueno, vamos a escuchar este número 168. Y es, mira, Señor, la fe de tu iglesia. Son 2 números, 168 y 169. Dice así: la iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor, y dicen en latín: Teber orbem terrarum sancta confitetur ecclesia cantamus et en el Te Deum. O sea, es el parte de un cántico hermoso, solemne, el famoso Te Deum, que se hace, ¿sí? Y con ella, y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creo, creemos. Por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Esto es un rito muy hermoso que hacemos dentro de los catecúmenos. Los catecúmenos son aquellos que ya están preparándose para recibir
los sacramentos de iniciación. Y tenemos pues antiguamente se hacía que los catecúmenos participaban de la misa hasta la homilía. Al terminar la homilía, los catecúmenos, porque todavía no podían participar de la Eucaristía, se les sacaba y seguían con su instrucción, seguían con su preparación, hasta que llegara el momento que normalmente se hace en la Pascua, que son incorporados a la iglesia a través del sacramento del bautizo, con la confirmación y la comunión. Entonces, vamos a analizar este número, ¿sale? Dice, la iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. O sea, yo no puedo vivir mi fe solo. Hablábamos el programa anterior que la fe siempre tiene que ser desde el ámbito individual, o sea, mi respuesta es individual. Nadie me puede obligar a tener fe, nadie me puede obligar a creer, nadie me puede obligar a confesarme, a casarme, porque no serían válidos los sacramentos. Ni tampoco me puede obligar a decir, tienes que creer en Dios, y si no, pues te va como en feria. Pues no funciona así, obviamente. Y es en ese sentido, perdón, en ese sentido, la importancia de que, ahora, es una respuesta individual, pero lo vivo comunitariamente. No puedo vivir mi fe aislado, necesito una comunidad. ¿Cuál es mi primera comunidad para vivirla? La familia. Obviamente es lo ideal que papá, mamá me hayan enseñado la fe y que mis hermanos podamos vivirla en comunidad. A veces resulta ser que no siempre es así. Entonces, aparte de la familia, tengo que tener un grupo. Normalmente es en la parroquia, donde participo de la fe con otros. Un movimiento, un grupo, un apostolado, un servicio, pero también en la formación de la fe. Si no hay un crecimiento, si no hay una formación, pues me vuelvo nada más puro apostolado y nada de crecimiento. Entonces, sí es necesario que crezcamos, sí es necesario que conozcamos más acerca de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que vivimos, de lo que celebramos y de todos estos elementos. Entonces, la fe es un acto personal, una respuesta. ¿Y qué va a pasar? Me encuentro con otros que también dan una respuesta. Ay, oye, pues yo no te conocía. Pero creemos lo mismo. Y entonces hay un lazo que es más grande a veces que el lazo que hay con mi hermano, con mi hermana, con otro tipo de amistades que he tenido anteriormente. Es cuando el Señor le dicen, ¿se acuerdan ese pasaje cuando al Señor le dicen, afuera está tu madre y tus hermanos? Y dice el Señor, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son mi madre y mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hay lazos de amistad, hay lazos de compañerismo, hay lazos de compañeros del trabajo, hay lazos de hobbies, cosas que me gustan, y nos unimos porque nos gusta lo mismo, el partido del fútbol, un deporte, la música, trabajamos en el mismo lugar, nos gusta el mismo trabajo, somos vecinos, vivimos en el mismo barrio, en la misma colonia, en la misma calle, o somos amigos porque pues nos conocemos, nos gusta lo mismo, hemos caminado por años, o el lazo de sangre, eres mi hermano, eres mi hermana, eres mi padre, eres mi madre, eres mi hijo, eres mi abuelo, eres mi primo, son lazos pues cada vez más intensos. Pero todos esos lazos, tarde o temprano, se rompen, se acaban cuando la persona se muere, pero hay un lazo que permanece, y es precisamente el lazo de lo que nos une en la fe, porque buscamos la vida eterna, y este lazo nos va a permitir estar unidos en la otra vida, que es necesario que nosotros trabajemos en una comunidad, ¿sí? Aparte de alimentarme con la palabra en la misa, con la Eucaristía en la misa, del conocimiento, grupos de estudio, de aprendizaje, de conocimiento de tu fe, pues ahí es donde me reúno. Entonces estos lazos cada vez son más fuertes. ¿Por qué? Porque ya sabes
que estás buscando lo mismo. No quiere decir que vas a desechar a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, ni tampoco que vas a cambiar de esposa porque mi esposa o mi esposo no me acompaña a la iglesia y esta persona sí me acompaña, entonces dejo a mi esposa y me junto. Que eso es también un peligro, ¿eh? Se da mucho el caso de que por estar conviviendo más en la iglesia con otras personas que no son tus familia, pues terminas haciendo cosas que no debes con eso. Entonces, sin descuidar tu familia, con la idea de jalar a tu familia sin forzarlo, pero sí con el testimonio, con tu alegría, tratar de jalar a tu familia a que tengan ese lazo, un lazo de fe, un lazo que no son. Por eso la iglesia, o sea, el conjunto de todos los fieles bautizados, y que va desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, somos todos la iglesia, lo vive en común. La iglesia es la primera que cree. Y nosotros cuando nacimos, fuimos incorporados a esta iglesia. Recibimos, acuérdense que la fe es algo que yo recibí. Y hablábamos también en el programa pasado de los padrinos. O sea, la fe se transmite, se enseña, se comparte. Y la idea del padrino, ya que a veces los papás no están en sintonía, los padrinos tienen que transmitir, tienen que heredar, tienen que enseñar esta fe a sus ahijados. Se va a estar trabajando en ello y es fundamental. ¿Ok? Entonces, yo recibo la fe de la iglesia es la que me la transmite. Desde mi papá, mis padrinos, luego mis catequistas, los sacerdotes, las religiosas, movimientos, cursos, retiros, todo para profundizar en esta fe. O sea, la manera como yo voy a responder a Dios. Porque recuerden que la fe es una respuesta a la revelación y la fe no es otra cosa más que la obediencia a la revelación, a lo que Dios me pide, al proyecto de salvación, al proyecto de vida que Dios me está proponiendo. Por eso dice, la iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. Por eso, conduce. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces yo puedo tener dudas o desviarme de mi fe. ¿Por qué? Porque hay principios fundamentales dentro de mi fe, que se llama doctrina. Doctrina, toda verdad enseñada por la iglesia como necesaria de creer. Y hay 3 niveles de doctrina: la formalmente revelada, la doctrina que viene de una conclusión teológica y la doctrina que viene de una ley natural. Entonces, estas 3 cosas la iglesia me enseña, me conduce. Cuando yo me salgo de alguna de estas, la iglesia me dice, no, es por aquí. Vamos a hablar, por ejemplo, de la primera. La primera es aquella que es formalmente revelada por Dios, que viene como un acto de comunicación de Dios hacia nosotros, se llama revelación. Y ahí es donde hablamos de los dogmas, doctrina de la iglesia, que la iglesia propone para ser formalmente necesaria de creer como fundamento de nuestra fe, los dogmas. Entonces, el dogma mariano, los dogmas marianos, por ejemplo, la Inmaculada, María Madre de Dios, la maternidad de María, la Asunción de María, la coronación de María, o el dogma de que Cristo está verdaderamente alma, cuerpo, divinidad, sangre, en todo lo que se encuentra en la Eucaristía, se encuentra en su sangre y se encuentra en el cuerpo. Todo esto se encuentra en Jesús y eso es un dogma de fe. El que Dios es uno en 3, un dogma de fe. Entonces, la iglesia me conduce porque a veces nos metemos en hábitos que no son. Por ejemplo, la reencarnación. Cuando hablamos de reencarnación, nos estamos saliendo de nuestra fe. Claro, la iglesia no te obliga y dice, no te puedes, eres libre, pero si te sales ya no formas parte, porque tú estás creyendo cosas que no van de acuerdo con nuestra fe. ¿Y a qué se refiere esto? Que no te vas a salvar, porque porque estás aceptando cosas. Pues si la reencarnación fuera verdad, ¿de qué sirve que Jesús hubiera resucitado? Si pues nada más con morirte, portarte bien, y vas a irte elevando en niveles que antes pues obviamente no era así. Entonces, es necesario entender esto. Nos conduce, nos alimenta.
¿qué es lo que hace la Iglesia? A través del Papa con sus enseñanzas, los obispos con su cátedra y los sacerdotes con lo que nos predican, con lo que nos enseñan, pues precisamente nos alimenta, pero también nos alimenta a través de los sacramentos, confesión, unción de los enfermos, matrimonio, los de iniciación, bautizo, confirmación, primera comunión, y así entonces nos alimenta a nivel de la liturgia, con la celebración de los sacramentos, a nivel de la palabra y con consejos que nos van a orientar de cómo comportarnos, ¿sí? Y pues también la conducta moral, ¿no? Los mandamientos, las obras de misericordia, no, mira, esto no está bien, el dispositivo intrauterino es abortivo, no está bien. Entonces tenemos los dogmas, que es doctrina, enseñada por la Iglesia como necesaria de creerse. Otra doctrina es una conclusión teológica, como viene siendo la canonización de una persona, de un santo. A través de una reflexión de la Iglesia, de encargados, se determina que esta persona es declarada santa. Y una ley natural, por ejemplo, la vida hay que defenderla. Entonces se habla de la pecaminosidad de los anticonceptivos, la pecaminosidad de la inseminación artificial, in vitro, la pecaminosidad de la eutanasia, la pecaminosidad de la homosexualidad. Todos estos nos enseña la parte moral de la Iglesia. Por eso nos conduce, nos alimenta y sostiene. ¿Cuántas veces sentimos que Dios, ¿cómo se llama?, nos ha abandonado? ¿Por qué? Porque pues me está yendo mal y siento que mi fe está desfalleciendo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿O por qué se murió mi papá, se murió mi mamá? ¿O por qué? Ayer fui a ver a una criatura inocente, hermosa, preciosa, una niña de 6 años en estado muy crítico. Y yo diría, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios hace eso? Dios no hace eso. La enfermedad no es de Dios, ni mucho menos. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Sostiene a estos hombres, mujeres, que están padeciendo esa crisis, a través del consuelo, a través de la oración, el acompañamiento. También fui a ver a otro, sí es de mi parroquia, la criatura no era, pero no me quita nada, ¿no? A don Brujo, ¿no? Que está malito, y fui al hospital y fui a verlo. A veces puedo ir, a veces no puedo ir a ver a todos, ¿no? Pero es sostener a él, al enfermo, sostener a la familia en los momentos difíciles. El abandono de la pareja, se fue con otra, la pérdida de un ser querido, crisis existenciales. O sea, la Iglesia te sostiene tu fe para que no decaigas, para que no tires la toalla. Por eso es tan importante pertenecer a tu Iglesia. Y aunque perteneces por los sacramentos, muchas veces no te sientes parte de la Iglesia. ¿Por qué no? No estás incluido, no te interesa. Eso sí, vamos a la iglesia o vamos con el sacerdote, ¿cómo se llama? Vamos a que me ayude, a que me oriente, a que me dé en el momento de una crisis. Pero yo no participo, porque incluso los sacerdotes no son los únicos que hacen esa labor de sostener, es toda la iglesia. Otros hermanos que no son sacerdotes, me refiero laicos con laicos. Y esta es una labor hermosísima. El sacerdote no puede estar en todos lados, ni puede atender a todas las personas. Por ejemplo, aquí yo tengo un grupo de laicos que me ayudan, catequistas, ministros de la Eucaristía, que no dan la comunión, eso yo lo hago, pero me ayudan en la atención, en pláticas, en preparación de sacramentos para adultos, incluso a veces ellos dan cierta orientación o cierto consuelo a la gente. Y esto pues es maravilloso, porque es la iglesia, y no me refiero solamente a la jerarquía, sino la misma iglesia, laicos, quien ayuda, conduce y alimenta y sostiene a sus hermanos, que eso es lo que tendría que hacer el papá y la mamá. Eso tendría que hacer
los padrinos, pero a veces que pues los padrinos, ¿cómo se llama? No andan pues en esta sintonía. Por eso cuando escojan padrinos que sean capaces de conducir, de alimentar y de sostener a sus ahijados en la fe. Pero si ellos no viven la fe, si ellos no les interesa o no tienen como prioridad la vida eterna, la salvación, ni nada de eso, pues obviamente, ¿cómo van a ayudar a esa criatura? Ok, esto es nada más el primer renglón, ¿no? La iglesia es la primera, como comunidad, como asamblea, que cree. O sea, tiene ya una estructura, tiene ya todo un elemento de un cuerpo doctrinal, una serie de elementos, que por eso estamos leyendo todo el catecismo, ahí podemos verlo, sí, que conduce, que alimenta y sostiene mi fe. Cuando yo me integré a mi iglesia, el día de mi bautizo, un 20, ay, se me fue ahorita la fecha, bueno, fue un 20 y tantos de septiembre de 1964, yo casi antes del mes fui bautizado, yo nací el 5 de septiembre del 64, y para el 20 y tantos de ese mes ya me estaban bautizando. Ese día yo ya fui incorporado a mi iglesia, y mis padrinos, que en paz descansen, don Pascual Muñoz, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, nunca los vi 2 o 3 veces en toda mi vida. Pues obviamente pues no me inculcaron, no me condujeron, ellos no sé si creían o no me alimentaron, no me sostuvieron. Luego mis padrinos de confirmación, primera comunión, uno ya murió, mi tío Sergio, otro mi tío Miguel, y pues tampoco. Uno de ellos, creo que Miguel anda más en la línea rojilla, en la línea izquierda, ahí muy anticlerical, muy, bueno, yo lo quiero y lo respeto en ese sentido. Pero sí es importante esto porque va a marcar, va a ayudar, va a ser algo que va a ser determinante en la vida del niño, del adulto, tener quien haga esto por nosotros. Bueno, dice, la iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. ¿Qué quiere decir? Aquí esta oración del Te Deum, déjenme lo busco en español porque aquí está en latín, y yo para el latín pues es bastante malo, más bien de hecho no sé nada en latín. Sé leerlo, pero dice, te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia, que dice, aquí lo tengo en latín, y en español la traducción sería, patria inmensa, tu patris, tu ac destram, tu ergo, te per orbem terrarum, te per orbem terrarum, dice, a ver, lo voy a leer todo en latín y aquí debe aparecer. Te deum laudamus, te dominum confitemur, te eternum patrem omnis terra veneratur, tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim insenchabili voce proclaman, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra majestato gloria tue. Te gloriosus apostolorum chorus, te prophetarum laudabis numerus, te martyrum candidatus laude exercitus, per orbem terrarum santa confite, aquí está, per orbem terrarum santa confitetur ecclesia. A ti la iglesia santa extendida por toda la tierra te proclama, o sea, te proclama, te reconoce ante toda la tierra. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia, hablamos papa, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos, toda la iglesia te proclama, ¿sí? Te proclama Padre de inmensa majestad
Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo, tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos esa proclamación. Es un himno hermosísimo. La música que se utilizaba en la misa tridentina es increíble. O sea, con una enseñanza, obviamente no todos conocen, entienden el latín, pero ya la sola letra, la sola música, todo lo que conlleva, la armonía y todo, pues te eleva. O sea, no necesitas que si los cantos cristianos, o sea, es diferente, no se compara, como dicen en mi tierra, la gimnasia con la magnesia, ¿no? Es hermoso. Entonces, esto es con la idea de la proclamación de que se confiesa al Señor. Y les quise compartir este canto, el Te Deum, ¿no? Dice, y con ella y en ella, o sea, con la iglesia y en la iglesia, somos impulsados y llevados a confesar también, creemos. Cada vez que yo vivo de acuerdo a lo que Dios me pide, estoy confesando que soy católico. Cada vez que no cedo a las acciones, peticiones que son contrarias a mi fe, contrarias a los valores cristianos, contrarias a los principios morales, a las verdades de mi fe, estoy proclamando que soy católico. Estoy proclamando que creo en Dios y que Dios es el que me gobierna. Por eso es tan importante la adoración. Reconocer a Dios como Dios, y lo llevo a que voy a vivir de acuerdo a lo que Él me pide. Claro, eso es lo ideal. No quiere decir que no peco, pero trato de vivir mi fe, me levanto, me confieso y trato de proclamar lo que es mi fe, para que otros también, al conocerla, quieran conocerla, al descubrirla, quieran empaparse, quieran. ¿Pero por qué? Porque doy testimonio. Ahora, pues nos tenemos que quedar callados, porque hablar de nuestra fe, pues es ofender a otros. Y si por miedo a que me vayan a hacer algo me voy a quedar callado, entonces no estoy proclamando mi fe. Y va a llegar momentos en que no vamos a podernos quedar callados. Vamos a tener que proclamar, y vamos a tener que hablar, y vamos a tener que decir cómo son las cosas. Así tiene que ser. Desgraciadamente, no siempre no logramos llegar a eso. Ok, seguimos entonces. Dice, la iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor, y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creemos. Por medio de la iglesia recibimos la fe, lo que yo les decía, fui bautizado, recibí la primera comunión, la confirmación, estoy recibiendo mi fe. Tuve que prepararme, y luego ahí es donde me da tanta pena, tristeza, frustración de aquellas personas que todavía se enojan porque, ay, ¿para qué tanto trámite? ¿Para qué tanto tiempo? Pues, ay, por eso luego uno se va de la iglesia, porque es puros trámites. Ay, ¿para qué tanto tiempo la preparación en esto y en aquello? Y uno dice, oye, ¿cuánto tiempo inviertes para tu carrera? Y ahí sí no te preocupa, ¿no? Y buscas la mejor escuela. Claro, los que quieren salir bien preparados. Pero los que no, pero ¿cómo es que hay 2 años para prepararse? 2 años para esto, o 6 meses. No, es que es mucho. Dices, o sea, ¿cómo puedo regatear para las cosas del alma, de la formación de mi fe? ¿Por qué? Porque soy un ignorante. Eso es lo que pasa. Soy católico ignorante. Cuando oigo hablar así a la gente, pues nada más me queda, pues, orar por la gente. Yo trato de explicarles, trato de enseñarles la importancia de la preparación. Y les digo eso, o sea, ¿cuánto tiempo se da esa acción de preparación para la escuela, para la universidad? ¿Sí? Y que desgraciadamente pues no nos importa, y buscamos escuelas particulares y gastamos, y papá y mamá se desvelan. ¿Por qué? Porque la prioridad es el cuerpo, la prioridad es el conocimiento, la prioridad es que tenga un buen trabajo, que tenga una buena carrera.
pero no, la prioridad no es el alma. Por eso hay que proclamar con todo eso lo que es verdaderamente importante, ¿sí? Que nos va a ayudar a entender pues todos estos elementos que son necesarios para que nosotros crezcamos. Y crecer es esta experiencia de todos los días, poco a poco, ir dando pasos fuertes cada día a nuestra proclamación. Dice, por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautizo. Esta vida nueva significa que todo lo hago por Cristo, en Cristo y para Cristo. ¿Sí? Esto es lo que significa la vida nueva en Cristo. El problema aquí es si yo estoy consciente de esta vida nueva. Pues cuando yo la recibo, no. Tengo que crecer en ella, que es a partir de ir conociendo mi fe, voy a actuar y voy a tener esta vida nueva que significa amar, servir, perdonar, hasta enfrentar el dolor, el sacrificio, porque tengo algo que los demás no tienen, o tengo algo que otros tienen, es la vida de gracia, el amor de Dios, la gracia de Dios. Entonces, en base a eso actúo, en base a eso hablo, digo, todo lo que tengo que hacer. Y es una forma diferente a como el mundo lo presenta. Esa es la vida nueva, ¿sí? La vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, o sea, al que va a recibir el sacramento del bautizo, y me refiero a los adultos, pero también se le pregunta en nombre de los niños a los papás. ¿Qué piden a la iglesia de Dios? Dice el bautizo. Aquí también se dice la fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. Esto es lo que estamos buscando. Esto es lo que estamos tratando de realizar. Y ahí es precisamente todo lo que esto nos va a ayudar para poder trabajar en ello. Ok, yo creo que con esto, aquí le vamos a dejar porque ya no vamos a alcanzar el 169. Hemos visto la fe, mira Señor, la fe de tu iglesia, número 168. Y Dios mediante, el siguiente programa, veremos el número 169. Dios mediante. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a dar una pausa. Continuamos con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.